¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos y todas. Estamos en una emisión más de su programa El Itacate, en esta nochecita de 17 de septiembre de 2024. Y bueno, vamos a hablar sobre el recuento de todo el proceso hacia la primera reforma, pues ya aprobada, que es la reforma judicial. Y bueno, vamos a presentar cada uno de los pasos que, bueno, se dieron para que esto fuera posible. Entonces vamos a comenzar con la primera etapa en la cual, bueno, pues se puede contemplar al 5 de febrero de este 2024, en donde el presidente López Obrador presenta un paquete de 20 reformas constitucionales y en las que en su discurso la número 17 precisamente menciona que jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, en vez de ser propuestos por el Poder Ejecutivo y nombrados por diputados y senadores en los congresos, serán electos de manera directa por el pueblo, porque solo el pueblo puede salvar al pueblo. Eso es lo que menciona, digamos, discursivamente en un inicio, pero ya de ahí se presenta la iniciativa como tal. En este caso, bueno, pues ya están algunos puntos importantes, como la elección por voto popular de más de 1,600 cargos judiciales entre ministros, consejeros, jueces y magistrados, así como la reducción de la Suprema Corte de 11 integrantes a 9, el presidente de la Corte también con una renovación de cada 2 años, la creación de un órgano de administración judicial y un tribunal de disciplina, y también, bueno, pues ministros electos por 8, 11 y 14 años en función de los votos que pudieran obtener. Y bueno, pues la parte de los jueces y magistrados que tendrán cargos por 9 años y contarán con la opción de reelección consecutiva. Entonces, esta es la presentación de la iniciativa que, bueno, pues ya se va a destinar después de algunos foros de consulta que se dieron en los meses de febrero a mayo, donde, bueno, participaron pues varias personalidades e incluso funcionarios y funcionarias del Poder Judicial, hasta que, bueno, pues esta iniciativa ya se presenta en lo que sería una Cámara de Origen. Esto ya después de que pues se da la votación del 2 de junio, de que bueno, ya queda constituida la 66 legislatura, y aquí es donde comienza en Cámara de Diputados, como una Cámara de Origen, ya comienza este proceso en el cual, bueno, pues ya se da la discusión. Primero llega a la Comisión de Puntos Constitucionales, de ahí, bueno, pues también se pasa para comisiones que ya después darían pues el aval para que se presente en el pleno, para una discusión que se dio en lo general y en lo particular. Y esto terminó pues ya para lo que sería el día 3 de septiembre, pues ya con 359 votos a favor y 135 en contra, además de 0 abstenciones, pues ya queda aprobada con una mayoría calificada esta reforma al Poder Judicial. Entonces aquí en la Cámara de Diputados pues hay que destacar que sí se dieron algunas modificaciones a la iniciativa original. En este caso, bueno, pues se habló de establecer un proceso de elección, ¿no?, por voto popular para magistradas, magistrados de circuito, juezas, jueces de distrito, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto, bueno, pues un proceso que se va a llevar a cabo desde el Instituto Nacional Electoral. También, bueno, pues la reducción en esta integración de 9 ministras y ministros de la Suprema Corte con una duración en sus cargos de 12 años. Por ejemplo, señalar un plazo máximo de 6 meses para que las autoridades competentes dicten sentencias. De no ser así, bueno, pues para eso estaría el Tribunal de Disciplina Judicial, para, bueno, pues ya ver todos estos procesos de justificación o en ciertas cuestiones de sanciones. Esto, bueno, desde un órgano interno de control, tratándose de tribunales administrativos. También pues se fijan los procedimientos para la elección de estos ministros de la Suprema Corte, ¿no?, en la parte también de magistraturas de circuito y de estas judicaturas de distrito. Entonces, bueno, pues ya el cómo se está integrando también esta sala superior del Tribunal Electoral. Estos fueron, digamos, parte de estas modificaciones que se hacen en esta Cámara de Origen, la Cámara de Diputados. También se hablan sobre algunos elementos que tienen que ver con el Tribunal Electoral, que tienen que ver con las discrepancias que existieran entre los diferentes órganos o elementos dentro del Poder Judicial, las facultades de un órgano de administración judicial, y también, bueno, pues todo lo que tiene que ver con tribunales colegiados de circuito, de apelación, de juzgados de distrito, etcétera, ¿no? Entonces ya se van tocando estos puntos, ya se van afinando, y de ahí, bueno, pues ya esto se va a trasladar a lo que es el Senado de la República, también desde la legislatura número 66. Sabemos que, bueno, pues tanto en diputados y senadores hubo manifestaciones de trabajadores del Poder Judicial,
en todos los ámbitos, en muchos de los estados de la República. Y bueno, en Ciudad de México pues se tomaron las sedes, estuvo ahí, digamos, una cuestión, digamos, de movilización muy importante. Se tuvo que cambiar de sede allá en la Cámara de Diputados, ¿no? Ya no se cambió ahí de San Lázaro hacia la parte de la Magdalena Mixhuca para pues hacer esta votación. En el caso del Senado pues hubo un portazo que también se dio ya el día 11 de septiembre, en donde bueno pues también tuvieron que trasladarse, digamos, hacia una sede, hacia la antigua sede del Senado que está en el centro de la Ciudad de México, la sala Xicoténcatl. Y bueno, pues ya ahí en la madrugada de ese 11 de septiembre pues ya se da esta aprobación también como una cámara revisora, pues ya con estas dos figuras, ¿no? El panista Miguel Ángel Yunes, que bueno, pues termina también aceptando la aceptación, bueno, aceptación de la reforma, y pues la ausencia del senador de Movimiento Ciudadano, Daniel Barreda, que también ahí hubo unos dimes y diretes tremendos. Y entonces, bueno, pues ya al final, con 15 horas de discusión en lo general y en lo particular, bueno, pues ya se da esta votación, en donde, bueno, pues prácticamente ya queda con 86 votos a favor y 41 en contra dentro del Senado de la República, logrando así la mayoría calificada que se requería. Y bueno, pues esto ya se desarrolló en una discusión muy ardua, con 60 reservas, con 12 artículos transitorios. Por ejemplo, aquí se habló de algunas cuestiones importantes, por ejemplo, pues la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal y su sustitución, cuáles serían los términos, la creación de un lugar del Tribunal de Disciplina Fiscal, la prohibición de fideicomisos, en donde, bueno, pues existieran privilegios, eliminación de salarios y prestaciones millonarias para juzgadores, y la fijación de plazos a la Suprema y tribunales, además de juzgados, para resolver los casos penales y fiscales que, bueno, pues quedaran pendientes en esta transición. Entonces, bueno, pues ahí es donde ya, después de estos cambios, pues ahora sí se da una declaratoria, digamos, ya constitucional, ¿no? Ya desde esta Cámara Revisora, se vuelve a enviar a la Cámara de Origen, que es la de Diputados, y entonces, pues ya prácticamente se da una declaratoria constitucional por ambos órganos legislativos, y es ahí donde ya, pues ya se dan los procesos, digamos, ya, digamos, posteriores, ¿no? En este caso, bueno, pues ya después de eso se turna ya la iniciativa o el decreto, digamos, de reforma constitucional al Poder Judicial, a las entidades federativas, a los congresos locales de las entidades federativas de la República Mexicana, en donde pues hubo 23 ya congresos que estuvieron a favor, y bueno, pues solamente hubo un voto en contra, que fue el de Jalisco. Me parece que el caso de Nuevo León, el caso de Guanajuato, pues todavía están en la congeladora, además de otros estados, pero pues solamente se necesitaban 17 de las 32, digamos, diputaciones locales o congresos locales, y se lograron 23 hasta el momento. Entonces, pues ya con eso, pues ya prácticamente, pues el siguiente paso y el último, pues ya sería lo que se denomina la publicación, ¿no? Se devuelve al Ejecutivo para pues, su respectiva publicación en el Diario Oficial de la Federación, cosa que sucedió ya el día 15 de septiembre, antes incluso de la ceremonia del grito y de todo el protocolo y de todo lo que fue la celebración. Bueno, pues ya el presidente López Obrador, acompañado como testigo de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, bueno, pues ya firma esa publicación de reforma al Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación, y en este caso, bueno, pues ya nada más se estaría esperando ya la entrada en vigor, que bueno, pues esto ya comenzaría con pues ya los primeros procesos, digamos, electorales, ¿no? Esto se daría ya para 2025 en una primera fase, ¿no? Elección por voto de ministros de la Suprema Corte, magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y del órgano de administración, y también se elegirá la mitad de los jueces de distrito y magistrados de circuito. Esto en 2025, fecha por definir, y también esto se daría también ya durante 2027. ¿Sale? Ya esto entraría más hacia la parte de elección por voto de la otra mitad de los jueces de distrito y magistrados de circuito, ¿no? También, bueno, procesos y fechas por definir. Queda pendiente el tema de las fiscalías, el tema de los ministerios. Vamos a ver qué sucede más adelante. Pero bueno, este ha sido el recuento de todo el proceso que, bueno, pues fue parte de esta primera reforma constitucional. Y bueno, pues ya estaremos viendo qué sucede más adelante.
Tengan bonita noche, cuídense mucho, nos vemos y hasta la próxima.